Comentarios a la presentación del grupo 5, presentó Rocío. 1 y 2. Yo tengo dos preguntitas. La primera es con respecto al tiempo y el número de preguntas para el examen final. Que yo veo que el examen contiene más o menos 3 preguntas, si no estoy mal, que veo que la mayoría deben hacer gráficas, encontrar bastantes datos, son preguntas bien extensas. Y veo que el tiempo son 120 minutos. ¿Ustedes realmente consideran que los estudiantes logran hacer las 3 gráficas y hacer todo lo que les van a pedir en tan poco tiempo? Que realmente yo pienso que es muy poco tiempo. No sé, pienso que deberían como reevaluar o las cantidades de preguntas, porque por ejemplo si es necesario hacer las gráficas con todas, o realmente qué necesitan, o el tiempo. Y la otra tiene que ver con el diario del profesor. Veo que el diario del profesor tiene un porcentaje muy alto y es una sola nota que usted le da por tarea. Entonces esa nota va a ser para todos los estudiantes la misma nota, teniendo en cuenta que el diario del profesor se llena por tarea. Yo tengo otras, pues más que preguntas son observaciones. Por ejemplo, en la tabla que ustedes presentan de la rúbrica, cuando hacen la descripción de cuando el estudiante alcanza los criterios de logro de manera superior, lo hacen a partir de los criterios de logro, pero cuando lo hacen para alto, básico y bajo, lo hacen a partir de las secuencias de capacidad. Entonces yo creo que pues es necesario que se haga a partir de los criterios de logro todos. Y la otra observación es que cuando hicieron, en la última parte donde ustedes presentan el cuestionario de la consecución de los objetivos, ustedes hicieron varias preguntas pertinentes con respecto a los materiales, al trabajo, si les gustó o no la tarea, y pues yo creo que también es importante preguntarles a los estudiantes si la forma en que fueron agrupados si les sirvió para resolver la tarea o no, o sea, el agrupamiento hace parte de los elementos de las fichas de las tareas y influye mucho en el trabajo de ellos en clase. Entonces, pues, en la diapositiva 13, entonces ahí la rúbrica, bueno, no, es una planilla, ¿no? Como tal, es una rúbrica. Pero entonces veo que en los aspectos cognitivos ustedes dividen la nota del 30% en tarea diagnóstica y examen. La primera pregunta era, ¿cuál es el porcentaje que le dan a la tarea diagnóstica y al examen para que desde el 30%? Y lo otro era que, bueno, es entendible que de pronto en las tareas y en el examen haya como unos criterios para evaluar. ¿Cuáles son los criterios en la tarea diagnóstica para que ustedes digan, bueno, el muchacho sacó 5 o sacó 3? ¿Cuáles son esos criterios de evaluación? Estamos comiendo. No, yo les tengo una preguntita. Lo que pasa es que al realizar la exposición no vi ustedes realmente cómo dividieron la sesión final, o sea, en cuántos apartados la dividieron y en cada apartado qué van a realizar. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, cómo dividieron la sesión final y por qué no la presentaron pues ahí. Esa presentación de la sesión final, que pues es bastante importante porque es la culminación de la unidad didáctica. Sí. Bueno, en cuanto a las 13 tareas de evaluación, la primera la vamos a trabajar en GeoGebra y ellos no tienen que representar la gráfica, sino simplemente determinar algunas suma de distancias y pues determinar, digamos, el lugar geométrico de la elipse a partir de esas preguntas.
En la 2 y en la 3 sí tienen que hacer la representación gráfica de la elipse. Es un bosquejo o una representación a escala de lo que se les presenta ahí, pero pues sí lo hablamos y antes teníamos dividida la primera tarea para un espacio de tiempo y las otras 2 tareas en 1 hora. Entonces decidimos, pero pues yo tuve que hablar en el colegio porque tengo el día martes bloque 1 hora para matemáticas y 1 para física. Entonces vamos a tomar esas 2 horas para que en esas 2 horas puedan resolver la evaluación. Pues lo hemos hablado y hemos visualizado, pero pretendemos que sí los estudiantes puedan en esas 2 horas desarrollar la tarea de evaluación. Agrego a eso que de por sí se ven varias preguntas y no es mucho lo que tiene que hacer el estudiante, porque de por sí que cada una pregunta lo que hace ubica, por ejemplo, el semieje mayor, y ese le ayuda a resolver la siguiente pregunta. Entonces, de pronto son varias preguntas que le encaminan al estudiante a realizar la gráfica. Entonces, de pronto es porque se ve tan extenso y no es que tenga que hacer mucho en cada punto, sino que cada punto le ayuda a hacer cosas más claras. En cuanto a al tiempo, el porcentaje del diario del profesor, nosotros consideramos darle un porcentaje mayor al diario del profesor debido a que el profesor se basa en criterios referentes a la parte del diseño de la unidad didáctica, como le digo, o sea, a lo que observó el profesor y más al conocimiento que tiene el docente. Y el estudiante, decíamos, en muchas ocasiones depende del estado de ánimo del estudiante. Pasa que muchas veces hay estudiantes que les va o desarrollan o hacen muy buenas cosas, pero entonces su autoestima como que no le da para darse una buena nota, sino se desvaloriza el resultado. Entonces por eso no hay, y para eso pues dijimos es la autoevaluación, y la autoevaluación del estudiante pues es con el diario del estudiante, y la institución tiene un 10% para esa parte. Entonces pues no tuvimos en cuenta precisamente darle un porcentaje mayor al diario del estudiante porque lo incluimos a la parte de la autoevaluación, y la autoevaluación tiene un 10% para la institución. Sobre las preguntas de la consecución de los propósitos, en la diapositiva solo pusimos algunas de las que hay, pero sí van asociadas a mucho más criterios, es decir, van asociadas a los materiales, a si ellos creyeron pertinente el número de sesiones, si creyeron que eran adecuadas las tareas, es decir, hay como más aspectos ahí en esas preguntas. Okay. La planilla que, entonces cada tarea, el procedimiento de cada tarea es un 4% para un 24% y un 6% para el criterio, para el aspecto cognitivo del diario del profesor. En el aspecto cognitivo tenemos tarea diagnóstica, pero entonces aquí lo que observamos es lo que el estudiante intentó realizar en la tarea diagnóstica, así haya cometido errores. Ese es el criterio que nosotros realizamos, es decir, pudo haber estudiantes que incurrir en errores. Pudo haber estudiantes que no realizaron nada en la tarea diagnóstica, simplemente medio rayaron o algo. Y otros estudiantes que se esforzaron muchísimo, así hayan cometido muchos errores, se esforzaron mucho en tratar de resolverla. Eso es lo que vamos a tener en cuenta allí. Y el examen corresponde al 20%, pues 10 y 20 sería el 30%. Y en el diario del profesor, 20% de la parte afectiva, y en la evaluación por pares, un 10%. En cuanto a la sesión de cierre, vamos a dar una sesión de 1 hora de 60 minutos, 15 minutos para la realimentación de los resultados del examen final, 15 para la calificación global de la unidad didáctica y ahí está. No están los y vamos ahí a entregar los resultados individuales. Se va a tener pues como la charla con los estudiantes que obtengan un desempeño bajo. Se les va a entregar en ese momento un plan de mejoramiento y luego se hará el desarrollo del cuestionario
que es el del que está hablando Jensi, de las preguntas sobre la consecución de los objetivos Sí, y cómo les pareció la unidad. Lo que es la realimentación, la entrega de calificación global y la solución del cuestionario. Eso es lo del sí, la parte se me perdió. Esta parte de reflexión de lo realizado en la didáctica va a ser después de la 3.3, en la sección 3.3, antes del examen. La evaluación por pares y la preparación para el examen irían en esta sección. Entonces no metimos todo en la última sesión porque es importantísimo hacerlo antes de la preparación para el examen. No más. Y acerca de lo que nos dicen de la tabla de la rúbrica, pues revisaremos esta información. Gracias por la sugerencia. Comentarios a la presentación. Tengo uno y presentó Gustavo. Dime. Espérate, ubico la diapositiva más adelante, es que no me acuerdo a dónde sale el objetivo 1 con cada uno de los criterios del logro asociados a las preguntas. Entonces veo que hay 3 preguntas, ¿no? Yo cuando veo los documentos veo que los criterios del logro van hasta el criterio de logro número 1.13. Entonces yo no sé si tuvieron ahí algún error, porque, o sea, lo van a evaluar, pero lo explican, lo enseñan, pero no lo están evaluando. En ningún momento veo como el criterio de logro 1.13, que es también una verificación en ninguno de estos objetivos, en ninguno de estos puntos. Eso es una pregunta, y la otra pregunta era, pues veo que a diferencia de muchos grupos ustedes hicieron unos formatos para autoevaluación y coevaluación, que eran diapositivas más adelante. Entonces, ¿será que pueden poner la diapositiva? No me acuerdo cuál era. Atrás. Entonces veo que ahí dice tareas. Entonces yo no sé, estoy confundido si lo de tareas es los puntos que hay en el examen. ¿Sí? ¿Son los puntos que hay en el examen? ¿O es, digamos, una valoración de 1 a 5? Digamos, ahí tuve una confusión, no sé. Si es una valoración de 1 a 5, de pronto también, ¿qué criterios son los que dicen que el alumno se pueda autoevaluar con un 5? Tengo unas preguntas. En la rúbrica, ¿por qué decidieron o bueno, no sé si sea de pronto la redacción o yo comprendí mal, que dice que sin incurrir en errores y activa todos los criterios de logro? ¿Sí? Eso lo hacen para el superior y el alto también dice esa parte. Entonces, pues no sé si me puedan de pronto aclarar un poquito eso. Para abajo dice que cuando no se activan los criterios de logro. Entonces mi pregunta es si es en bajo no activo ningún criterio de logro y si creen que de pronto eso puede pasar en un estudiante que no active ninguno. Y otra pregunta, para la presentación de los objetivos, veo que creo, si no estoy mal, cambiaron el tiempo por 55 minutos para la presentación de los objetivos. Entonces, ¿por qué ampliaron ese tiempo o qué van a hacer en esos momentos? En la presentación de los objetivos, de los grafos de los criterios de logro, las sesiones, ahí dicen introducción al objetivo 1, 55 minutos, introducción al objetivo 2, otros 55 minutos. Pero eso es global. Bueno. Yo también tengo una pregunta. Cuando un estudiante tiene en la final de la unidad didáctica un desempeño bajo, ¿previeron el plan o qué hacer con ese estudiante? Y con respecto también a la rúbrica, ¿ustedes consideran que todos los criterios de logro del objetivo
se van, porque es del examen final. Entonces, no necesariamente todos los criterios pueda que se activen o las secuencias de capacidades que se activen en esa tarea. ¿Ustedes consideran que todos los criterios de logro se pueden activar dentro de las tareas para todos los objetivos? Respecto al desempeño alto que ustedes manejan en la rúbrica, ustedes dicen que activan todos los criterios de logro, pero que pueden incurrir en errores. Entonces, si incurren errores es porque algunos criterios de logro no los está activando. Entonces, allá va mi pregunta, o sea, ¿por qué escriben todos los criterios del logro, pero incurren errores? Entonces, como que hay esa contradicción. ¿Sí? Pues es que yo había levantado la mano, pero pues ya preguntaron el grupo 5 con respecto a la parte de la diapositiva 18. La introducción al objetivo me parece que es muy exagerado 55 minutos, teniendo en cuenta que los estudiantes, poniéndole cuidado a uno, máximo su atención dura 30 minutos. Entonces pues quería saber era cómo iban a hacer esa introducción a los objetivos. Ahora sí. Bueno, la diferencia entre el superior y el alto. Nosotros consideramos que el estudiante en ambos casos construye la figura, pero en el alto creemos que él puede pasar por alto el proceso de verificación. Entonces, como hay unas propiedades que son claras en la simetría axial, entonces nosotros creemos que la diferencia entre un estudiante superior o alto no es la construcción, sino el proceso de verificación, de mirar si le quedó equidistante, si quedó paralelo, si quedó perpendicular. Entonces es por eso que nosotros colocamos la diferencia y decimos ahí que es al verificar propiedades, en donde él puede cometer esos errores. No tanto como en la construcción de encontrar el eje o de hallar la parte, porque realmente eso lo deben hacer. ¿Listo? Eso es como la diferencia del superior al alto. En cuanto al formato de autoevaluación, que nos pregunta sobre por qué dice tarea 1, 2, 3 y 4, es porque la autoevaluación se hace una vez se finaliza cada tarea, le entregamos el formato para que el estudiante se autoevalúe y coevalúe a su compañero. Por eso están las dos. Entonces a ellos reciben de una vez ese formato y entonces en la tarea 1 ellos marcan, aquí de pronto no lo comentamos, hay una calificación de 1 a 4 y entonces esa calificación ellos lo van llenando ahí, ellos ponen el total y eso se divide para encontrar la definitiva. Entonces encontramos un valor por cada tarea de autoevaluación, porque ellos deben no hacerlo al final, sino realmente cada vez que es una actividad autoevalúese. Y además evalúe el trabajo de sus compañeros. Sí, no es un formato que nosotros... Y el formato es un formato institucional. Entonces el formato institucional lo que hicimos fue adaptarlo al proceso que nosotros hacemos en la unidad didáctica. Además encontramos que había relaciones entre la autoevaluación y la coevaluación con aspectos, por ejemplo, como el matematógrafo. Entonces por eso vimos que podíamos implementar esos instrumentos que tenía la institución. La sesión 3... que causó tanto. Lo que pasa, aunque nosotros ya lo hemos explicado en la actividad anterior, de pronto fue el nombre, Introducción al Objetivo 1, pero la Introducción al Objetivo 1 no implicó solamente hablar del Objetivo 1, pues de pronto fue ahí que no colocamos todo lo que incluía, porque pues realmente nosotros ¿qué hicimos? Porque eso es una sesión que ya pasó. Entonces hicimos la introducción, mostramos los grafos, aparte de eso el diario del estudiante, hacer toda la socialización del sistema de evaluación que nosotros íbamos a implementar con ellos. Entonces sí, es un poco más amplio que el objetivo 1. Entonces de pronto sí quedó muy corta la palabra para realmente todo lo que se hizo, que fue descripción de la evaluación que se va a hacer, porque ellos... Sí, de pronto fue eso. Lo que pasa es que hicimos introducción a la unidad didáctica, pero nos centramos
en el objetivo 1, porque después de decirles el sistema, los diarios como a qué iban a corresponder, nos centramos a mostrarles cuál era el objetivo 1, cuáles iban a ser las tareas y hacerles una introducción. Entonces de pronto fue el término como tal, pero sí abarcó muchísimo más. Y desempeño bajo. Para los estudiantes que presentan desempeño bajo, nosotros no vamos a proponer un taller adicional, no. Lo que pensamos hacer es que los chicos que tuvieron desempeño alto o superior, cuando se haga la realimentación de ese examen, van a trabajar con los que tuvieron desempeño bajo o desempeño básico. Alto con uno. Sí, lo van a hacer en compañía de los que les fue bien con los que les fue regular. Exacto. Entonces ellos le van a ayudar a identificar en qué errores se incurrieron, por qué lo hicieron, etcétera, etcétera. Terminado ese proceso, el niño que tuvo desempeño bajo, solo los que tuvieron desempeño bajo, deben hacer una sustentación con el profesor sobre ese proceso que hicieron y explicarle para que vea que sí superó esas dificultades. También incluimos ahí que si son menos de 5 niños los que estén con ese desempeño bajo, lo haremos en esa misma sesión de realimentación, lo que haga la sustentación con el profesor. Si son más de 5 estudiantes, deben hacerlo en una sesión extra que programaremos fuera de la unidad. La idea es que poder hacer esa realimentación con estos chicos que tuvieron dificultades. Entonces es por eso que inicialmente damos un espacio para que ellos comparen y miren realmente por qué se equivocaron y eso se lo transmitan a los demás compañeros. Cuando lo sustenten, que le digan, mire, es que sí, a mí me quedó mal porque hice esto, y entonces la realimentación se haga a partir de esa información que recojamos. Eso, lo que decía Norma, es dependiendo del número de estudiantes, porque si es mucho no alcanzaría el tiempo, entonces tocaría programar fuera de este cierre. ¿Qué va a suceder con los estudiantes de desempeño bajo luego de toda la unidad didáctica? O sea, ya finalizada la unidad didáctica, después de examen, tareas, hay unos estudiantes que quedan en desempeño bajo. Entonces, ¿qué se haría? Ahí yo me confundí. En algún momento me confundí. Ahí. Bueno. Comentarios a la presentación del grupo. Hoy presentó Julián. A ver, grupo 4. Yo tengo una pregunta. Vi que seleccionaron 2 tareas únicamente para el examen, una por cada objetivo, y al ver las tareas a mí personalmente me parece muy pequeña, muy poco para lo que realmente se debe mostrar en la unidad didáctica, sabiendo que el examen es como la visualización general de todo lo que se trabajó. Entonces, ¿por qué lo vieron? O sea, si creen que estas 2 tareas son suficientes para demostrar el aprendizaje. Aquí. Yo tengo otra pregunta y es que no presentaron qué iba a pasar con esos estudiantes del desempeño bajo de toda la unidad didáctica, qué taller en específico, o cómo los iban a trabajar, o si les iban a dar un taller extra o dentro de la misma clase o eso. Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué pasa con los estudiantes de desempeño bajo de la unidad didáctica? Inicio preguntándoles si ustedes eligieron algunos criterios de logro específicos para conformar la rúbrica o incluyeron todos los criterios dentro de ella. También por qué le dieron como tan alto porcentaje al examen con un 50%. ¿Cómo van a realizar la coevaluación? ¿Y cuál es el método que van a utilizar para indagar sobre la consecución de los propósitos y pues la realización del diseño e implementación de la unidad didáctica? Yo tengo 2 preguntitas, una en cuanto a los porcentajes del saber ser, saber hacer y el saber, que entendí que modificaron los porcentajes que tiene la institución. Entonces, ¿cuál fue la razón por qué modificaron? Pues entiendo que uno adapta la unidad didáctica a los requerimientos de la institución, y pues lo que entiendo es que hicieron fue adaptar los porcentajes a la unidad didáctica y cambiaron los porcentajes de la institución. Y la otra es que realizaron o de qué manera se va a hacer la preparación para el examen, porque no la observé dentro de las tablas.
Bueno, yo tengo dos preguntitas. Bueno, una pregunta y una recomendación. En la diapositiva 6 he visto que en varias ocasiones se listan una cantidad de criterios, pero no los indican. Realmente es importante para uno poder identificar qué significan. No leerlos uno por uno, pero sí a grandes rasgos decir estos criterios que corresponden a algo, porque es que listan y no queda uno igual de sano. Le toca a uno igual ir al documento y eso, pero es una exposición. Entonces realmente sí es importante. Y lo otro, bueno, otras dos cositas, la nota final dicen que es un porcentaje. Los estudiantes tienen en cuenta ese porcentaje que ustedes le van a dar, a qué equivalencia tiene, porque decían que era un porcentaje y el promedio de ese porcentaje iba a ser la nota. Entonces no sé si las notas van en porcentajes o ellos tienen ese equivalente. Y lo otro es el saber hacer, que de pronto es la misma pregunta que dice que de pronto no fue comprensible sobre el diario del profesor. No sé si ustedes han tenido en cuenta que el diario del profesor es una sola nota y esa nota se la van a poner a todos los estudiantes en el saber hacer. Esa es mi pregunta. Bueno, en cuanto a la pregunta de las tareas, si son suficientes o no para evaluar los objetivos, digamos que sí. Nosotros como planteamos nuestras tareas, queríamos entonces iniciar desde el primer criterio y que finalizaran en el otro criterio, independiente de los caminos que el estudiante pueda coger, ¿sí me entiendes? Entonces, la pregunta al final era si efectivamente el estudiante podía resolver la gráfica de la función seno, que era lo que buscaba el objetivo 1, por ejemplo. Y en el segundo objetivo también, si es suficiente, porque lo que busca el objetivo 2 es que el estudiante pueda encontrar los valores de los parámetros de la función seno, o sea que son la amplitud, periodo y desfase. Únicamente esos tres. Creo que hay grupos que nos han digamos, hecho la sugerencia de por qué la frecuencia no, porque pues indirectamente la frecuencia es el mismo periodo, sino que es el inverso. Entonces, sí son suficientes para este tipo de tarea y también para el tiempo que nosotros habíamos planeado para esa sesión. Los estudiantes de desempeño bajo, lo que queremos hacer entonces al final una vez les entregamos las notas a estos muchachos, entonces sí hacer como una realimentación, una sesión al final de realimentación de todos, digamos, todos los criterios de logro en los cuales pudieron haber incurrido en algún error o... Eso está en el documento. Sí, eso era, pero sí hay una sesión final para la realimentación en cuanto a los estudiantes que hayan incurrido en errores y que hayan quedado en desempeños bajos. En cuanto a los criterios de logro, pues están en esta tabla, ¿cierto? En el documento, en la parte de la rúbrica, se especifica cada uno de ellos. Bueno, sí, digamos, gracias por las sugerencias, Jamie, en el sentido de que si están listados y si lo vamos a tener en cuenta en las próximas presentaciones para ponerlos, digamos, por lo menos elegir una tarea en las cuales sí vayan a pasar por los criterios de logro, pero tienes razón. En cuanto a los porcentajes de los requerimientos institucionales, estos son los que maneja la institución educativa. El saber 30%, el saber hacer 30%, el ser 30%, autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación y la coevaluación están relacionadas con los criterios del Sistema Integrado de Evaluación Educativa, del CIE, de la institución educativa, ¿sí? Y obviamente con el diario del estudiante. Y la parte del saber y saber hacer, entonces, está relacionada con el examen, la guía de la tarea y el diario del profesor. En esta parte, para la pregunta que nos hizo el grupo 1 sobre el diario del profesor, es que el diario del profesor no es toda la nota, porque se tiene en cuenta el examen y la guía de la tarea, ¿sí? Son porcentajes. Y la nota es porcentual, o sea, acá en la calificación porcentual y en la sumatoria de todas. Entonces a cada criterio de logro nosotros le asignamos un porcentaje, dependiendo pues obviamente del objetivo.
pues, de cada una de ellas. Entonces, es como sacar un porcentaje criterio del logro y a ese mismo se le saca un porcentaje de la dimensión. Comentarios a la presentación del grupo 3. ¿Nos pueden ayudar a pasar el presentó Jason? ¿Quién pregunta? Grupo 1. Bueno, no sé si me quedó claro a comprender que dentro de la hojita donde le van a entregar a ellos su nota, en la parte posterior o por detrás de esa hoja van a hacer la evaluación de la unidad didáctica, ¿sí? Para que el niño la lleve. ¿No creen que es como contraproducente después de que él tenga su nota vaya a evaluar lo que trabajó? O sea, que no logre hacer tan objetivo en eso? Si sería mejor antes que haga la evaluación y después sí entregarle sus resultados. Era un poco parcial la pregunta de Gustavo. No sé qué tan contraproducente es entregarle a los muchachos como de una vez ya los porcentajes y las notas que ellos van a tener. Pues digamos, lo que nosotros buscamos en la maestría es que los alumnos estén muy desentendidos de las notas. La idea es que ellos estén aprendiendo y no se estén dando cuenta que los estamos como evaluando, ¿sí? Entonces, ¿qué tan contraproducente puede ser eso? Entregarles a ellos ese formato. Lo otro era, pues veo que no solo, como en muchos grupos hay autoevaluación y heteroevaluación, o sea, ustedes ponen las tres, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Quería saber si ustedes ya tienen unos formatos, digamos, como por ejemplo los que ya hay en la institución de Jamie, y también en la tarea del examen final, la primera para el objetivo 1, la diapositiva 3, bueno, digamos, el enunciado, no sé, yo digamos, me trato de ponerme en la posición del estudiante y quiero resolverlo en el sentido de que creo que es con las tablets, ¿no? Ustedes les van a dar unas tablets ahí, ¿cierto? Entonces, creo que en las tablets va a estar esa figura y el enunciado dice que hay que decir si efectivamente el volumen se puede encontrar por medio, primero encontrando el área por medio de la fórmula de Herón o la fórmula del área de un triángulo que es base por altura dividido entre 2. Entonces, digamos, no entendí muy bien si hay que encontrar primero las áreas. Yo veo que hay dos preguntas distintas, y es primero encontrar un área por medio de un método y luego por el otro, pero no hay que encontrar el volumen. Están preguntando por las áreas, pero no por el volumen, entonces no lo entiendo muy bien. En cuanto a ¿qué preparó el grupo para la parte de la consecución de los objetivos? Pues no observé ninguna parte que se hiciera eso en la sesión final, la sesión de cierre, si son preguntas abiertas, cerradas, no se presentó esa parte. Bueno, sobre las opiniones, que si es contraproducente o no, pues uno mismo nombre lo dice, son como opiniones para medio saber cómo fue el trabajo de uno. Pues no creemos que sea necesario entregarles otra hoja para que nos devuelvan las opiniones. Las preguntas son: ¿qué opinas sobre las tareas presentadas del tema? Y hemos visto que los chicos nos colocan felicitaciones o los dibujos me gustaron, o son como opiniones para uno tomar para próximas sesiones, pero pues no nos pareció que tenemos que tener esas hojitas nosotros. Otra de las preguntas son: ¿cuál fue la tarea que más te gustó y por qué? Entonces ellos colocan la 5 porque me tocó hacer tal cosa. Entonces pues no creemos prudente
colocar eso en otra hojita. La autoevaluación. Sobre la autoevaluación, pues estamos tomando el diario del estudiante como autoevaluación. Entonces de esa forma estamos sacando esa valoración. Sobre la pregunta de darles a conocer el sistema de evaluación, pues como a todos, y los estudiantes deben saber qué se les está evaluando, cómo, con cuánto porcentaje, para que ellos también tengan presente o sea, si fallan en una cosa, cuánto se tienen que esforzar en la otra para poder nivelar esa cuestión. Y así es como nosotros nos gusta que nos digan cuáles son los criterios de evaluación. A los estudiantes también toca decirles eso desde el principio. La ecoevaluación la vamos a hacer grupal, siempre han trabajado en los mismos grupos de trabajo, entonces pues la vamos a hacer por grupos. Respecto a la tarea 1, lo que pasa es que en esa tarea, con esos datos, se pueden recorrer ambos caminos. Entonces el estudiante debe elegir qué datos le sirven de aquí para poder utilizar la fórmula de Herón y hallar el área de la base y multiplicarlo por la altura, o qué datos tiene que coger de aquí para utilizar la fórmula del área del triángulo y multiplicarlo por la altura. O sea que con estos datos se pueden recorrer ambos caminos y hay un lugar en la hojita donde él tiene que realizar ambos procedimientos, y también hay varios renglones donde él tiene que escribir cuáles datos debe escoger para realizar con la fórmula de Herón y qué datos tiene que escoger para realizarlos con el área del triángulo. Con respecto a la consecución de los objetivos, la pregunta de Rocío, nosotros después de entregarle en la sesión final, como habíamos dicho, hay unas preguntas que acá el compañero acaba de dar algunos ejemplos, y con eso hacemos la consecución de los objetivos. Gracias. Yo creo que les hizo daño comer tanto. Están todos así. Sí. ¿Cómo? Pueblo con hambre no trabaja y lleno. Sí, bueno, pueblo con hambre no trabaja y lleno. Tango para las fiestas. Sí. Y ahora hacerles una dinámica. Bueno, comentarios a la presentación del grupo 4, presentó Dixie. Grupo 3, adelante. En la tarea del clavadista, que no me acuerdo qué diapositiva es. Si es que me causa curiosidad, o sea, tengo varias preguntas. Ahí dice la trayectoria que sigue un clavadista cuando realiza un salto desde un trampolín. Con la horizontal. Se puede representar mediante la expresión tal, donde X es el desplazamiento horizontal. O sea, no entiendo si se supone que está saltando así como va a saltar el señor, o salta verticalmente, porque es que ella dice que es clavadista. O sea, si es clavadista no puede saltar así. Pero déjame termino la pregunta, ¿sí? Entonces ahí dice, donde X es el desplazamiento horizontal, entonces ahí me confunden. Si es clavadista, pues no está recorriendo ningún desplazamiento horizontal. Entonces me causa como inquietud ahí eso, porque y me gustaría que lo resolvieran porque no es claro el problema. ¿Listo? Otra pregunta con respecto al ejercicio 1 y al ejercicio 2. Es que a mí me parece que para evaluar esos dos ejercicios, como que depende de la visión que tenga el profesor, y eso no debería ser así. Pues de hecho lo que nos contó ese y ese, el 1B y el 2. De hecho lo que nos contó Pedro, que nosotros vamos a hacer una descripción de cómo se implementa la unidad didáctica, me genera curiosidad más que todo en el ejercicio 1B, de cómo evalúan ustedes la situación que va a implementar que va a inventarse el estudiante. Y en el ejercicio 2, más adecuado para quién, porque es que digamos que ustedes podrán tener en la cabeza que la ecuación es más adecuado el procedimiento resolverla con la factorización,
pero para el estudiante es más adecuado hacerlo con el procedimiento de fórmula general porque sabe reemplazar y le es más fácil. Entonces es más adecuado para quién, cuáles son los criterios de calificación de eso, y si son muy subjetivos, yo sugeriría que se replanteara el ejercicio. Bueno, yo tengo una preguntita con respecto a la rúbrica, porque, consideran que se cumplen o que se activan todos los criterios de logro en alto y en superior. Ustedes dicen que en alto y en superior creo que dice que se activan todos los criterios de logro. Entonces, la pregunta es si tuvieron en cuenta o cómo hicieron para tener en cuenta todos los criterios de logro de cada uno de los objetivos dentro de la tarea de evaluación. También quería saber la misma pregunta. El grupo 5, ustedes incluyeron el examen, la prueba diagnóstica como parte entonces de los criterios en la planilla de las calificaciones. No sé si ustedes también van a tomar como una calificación de 5 en el sentido de que solo haya presentado la prueba diagnóstica, o si tienen algún criterio de logro para decir unas escalas. Y una recomendación, les hizo falta creo que la referencia. Entonces, respecto a la primera pregunta del grupo 3, la imagen es una imagen didáctica del ejercicio, en ningún caso tiene que ver con cómo se lanza el clavadista. Segundo, pues dar la referencia por si acaso no la recordamos de dónde sacamos la bibliografía de este ejercicio. Este ejercicio es un derecho de aprendizaje, un derecho básico de aprendizaje. Lo copiamos exactamente tal cual está en el derecho de aprendizaje. Entonces, pues respecto a eso no habría mucho que discutir. Simplemente decir que no es, siempre que un clavadista hace su movimiento, es un movimiento parabólico, no es un movimiento de caída libre. Siempre tiene que impulsarse, así sea un mínimo impulso, sea una distancia horizontal X para lanzarse, y en ese lanzamiento por eso cae en forma parabólica. Entonces ahí es donde aparece la ecuación cuadrática. Bueno, con respecto a que si es más apropiado o no, nosotros eso ya lo venimos trabajando, porque la apropiación que nosotros le damos a los métodos es dependiendo si son ecuaciones completas o si son ecuaciones incompletas. De eso depende la palabra, de eso va la palabra apropiada, y nosotros lo hemos explicado aquí varias veces. O sea, la apropiación que debe hacer el estudiante es dependiendo si es una ecuación completa o si es una ecuación incompleta. O sea, por eso ya nosotros tenemos ese término explicado acá. Lo de que si es alto, lo que pasa es que yo aquí, cuando estaba haciendo la exposición de arte superior, yo misma me equivoqué al realizarlas, y entonces yo lo expliqué, le dije, disculpen, ahí no era alto, sino era superior. Yo lo dije, entonces aquí es superior. Entonces ahí el estudiante activa todos los criterios de logro, efectivamente, no incurre en ningún error, ¿sí? Y él es capaz de traducir un enunciado verbal en una expresión algebraica o viceversa. Entonces, ese es. Y aquí, en el alto, él traduce, pero puede incurrir en el error 3 y 4 cuando identifica y clasifica erróneamente la ecuación cuadrática. Pero entonces fue de pronto error mío al realizar la diapositiva, pero yo lo expliqué cuando hice la exposición. Y la última pregunta era de la prueba diagnóstica. Respecto a la prueba diagnóstica, que sí la incluimos en la evaluación, pues fue una discusión con nuestro tutor. Al inicio del borrador pensamos que no era adecuado incluirla dentro de la evaluación, y él nos sugiere que sí, que le demos una, porque de todas maneras es la preparación que tiene el estudiante para iniciar su unidad didáctica.
Entonces, para comenzar, ¿en qué nivel se encuentra él de conocimientos, por decirlo así de alguna manera, para iniciarla? Entonces, por eso decidimos darle o incluirla dentro de la evaluación. Y además de eso que nosotros sí le dimos, o sea, después de eso nosotros le dimos ¿por qué? Porque resulta que los estudiantes acostumbran a olvidar. Y ellos acostumbran a olvidar todos los conocimientos que se les dan anteriormente. Entonces, ya no me sirve esto, ¿para qué? Entonces, no, si uno valora de pronto que esa evaluación diagnóstica tenga algo, entonces el estudiante va a decir, no, yo no puedo olvidar todo lo que a mí me han enseñado anteriormente porque después me lo van a venir a valorar, entonces tengo que irlo recordando. Entonces, por eso le dimos una valoración. ¿Sí? Entonces le vamos a dar paso al formador. Al formador y ya después si me queda algo también les hago unos comentarios. Voy a traer el cappuccino. Bueno, ante todo, buenos días a todas, a todos. Como esta es la última actividad de este módulo y que como lo pudimos ver todos, pues es un módulo agradable, es un módulo que les permite sobre todo a ustedes interactuar y verle la razón de ser a todo lo que han hecho. Quizás la mayor dificultad que ustedes tienen hasta hoy es no saber para dónde van. Eso es así. Y todos los formadores de todos los módulos les dicen hagan esto y tal, pero eso para qué, eso no le hemos sentido y me hacen estas correcciones y a partir del módulo 5 van a empezar a ver por qué. Ya hoy en la práctica empezaron a descubrir una cantidad de cosas y esas cosas que a hoy le puede parecer como lo dice Cristian, ¿no? Pero ¿para qué me tienen que devolver a mí de muchacho? Eso no me interesa a mí. Jason, no Cristian, no Jason. Le voy a dar un buen consejo. Quédese con esos papelitos, tómele una foto y escanéelos, porque eso los va a necesitar con Paolita. Entonces, todo lo que a ustedes les den los estudiantes, lo que les produzcan, así sea hasta un tachoncito por allá que colocó, es valioso. Hoy estamos terminando ya este módulo y quiero pues ante todo agradecerles su muy buena disposición para las sugerencias que le ha hecho tanto el formador como sus compañeros a través de los comentarios individuales. Yo he podido ver que la mayoría de grupos han crecido. Empezamos con unas evaluaciones un poco bajas para lo que uno pretende de una maestría y fueron subiendo. Espero que esta última pues tenga una valoración por parte mía mayor, teniendo en cuenta que la actividad 5.3 era más compleja y de pronto muchos bajaron. Hay unos grupos que empezaron muy bien y un grupo específicamente ha ido bajando en sus valoraciones. Eso pues me deja preocupado porque el objetivo es que se mantengan o que vayan subiendo, pero hoy con las exposiciones veo que ya la tienen mucho más clara y sobre todo cuando han ido al aula y han descubierto por qué todo lo que se le ha dicho, por qué tuvieron que preparar las tareas prototípicas, porque tuvieron que estudiar todo el tema a profundidad, porque elaboraron las tareas. Y a hoy la mayor expectativa, y espero que así lo hagan cuando al final estén dándole una valoración cuantitativa a sus estudiantes, pero soportado con toda una cantidad de conceptos, vean que es posible llevar a cabo lo que el Ministerio nos dijo en el 2002, 15 años atrás, y es que la valoración o la evaluación debería ser formativa. Ahí están los estándares matemáticos. Parece que cuando uno habla de estándares se limita a mirar cuáles son los temas que hay que dar, los contenidos, pero la riqueza está en el previo a eso y es parte de lo que yo invito para que lo lean, porque tanto los estándares como los lineamientos curriculares son muy valiosos en ejemplos. Entonces esa es algo que los invito a que no abandonen, porque ustedes ya están cambiando de actitud, porque la aptitud siempre la han tenido.
Entonces, yo espero que sean mejores. Vamos a tener varios cositas que me gustaría que las tuvieran muy en cuenta para ir ajustando lo que les falte por implementar, pero sobre todo para que después lo tengan en cuenta cuando termine la implementación y empiecen a hacer el análisis. No se les olvide que cuando ustedes empezaron a establecer en la actividad 5.3 esos criterios de activación o los indicadores de activación de los criterios de logro, se les dijo mucho. No se les olvide que cuando un estudiante incurre en error o en errores, tiene que colocarle la I si considera que tiene que incurrir en todos los errores, o la O si solamente incurren en uno de ellos. A hoy veo que al menos en las diapositivas, no sé si eso será igual en el documento final, se les olvidó esa parte de algunos grupos. Ahí no, en algunos me queda la duda. Si tienen, alguno que lista, por ejemplo, 3 errores, pero no sabemos si tiene que incurrir en todos. Y si tiene que incurrir en todos y lo tiene en una activación parcial, ¿qué sucede si incurre uno o dos? La tarea no pueden avanzar, ¿ok? Porque aprovecho para recordarles que dentro de los criterios de logro y en los apuntes habla que para esta rúbrica que ustedes deberían elaborar y para el mismo examen no tienen que ser todos los criterios de logro, sino los más relevantes para el cumplimiento del objetivo, que es la identificación que ustedes tenían que hacer. Entonces, pues, no significa que si alguien los quiere activar todos, pues esté mal, tampoco es, pero tendría uno que diseñar un ejercicio, una tarea muy completa para poder, y tampoco el sentido. Usted cuando se plantea un objetivo dice, es que con que me haga estos elementos yo ya considero que el objetivo se cumplió, y no son todos los criterios de logro, son algunos los más relevantes. Eso lo deben determinar ustedes. Con respecto al sistema de evaluación, hay algunas cositas que le hemos dicho varias veces y que pues la dinámica de la innovación es muy buena, pero que no es muy útil, para mal. Por ejemplo, crear nuevos formatos. Y lo que pretendía en esta adaptación de la estructura de MAD a lo que tenga la institución es adaptar nuestros elementos a los de la institución. Y ustedes hablan de autoevaluación con el formato de la institución, coevaluación con el formato de la institución, evaluación por pares. La intención era, y eso es algo que se esperaba de ustedes, que llegaran a un acuerdo con la institución de, a ver, yo tengo una autoevaluación en mano. Señor rector, señor coordinador académico, podemos concertar esto. Si la autoevaluación que estamos haciendo en mal me la vale y no con el formato, o si usted de verdad le parece muy, debería ir como justificado, porque puede que el coordinador académico, no, ustedes allá con su maestría, pero aquí me lo hace así. Podría haberse dado el hecho y deben de escribirlo para buscar una alternativa. Pero en el momento en que ustedes dicen la autoevaluación se va a hacer con el formato de la institución, están dejando sin piso la autoevaluación de MAD. Ahí tendrían que empezar ustedes como a tratar de adaptar, conciliarla, unirla, o decir, bueno, lo demás, como esta es mi unidad didáctica, de más voy a ver a MAD cómo le doy un valor porcentual de lo que estamos haciendo y le voy a dar otro a la institución para complementar y fusionar, no sé, algo así lo podrían hacer. Y exactamente el mismo proceso con coevaluación. Coevaluación no hemos querido nunca diseñar un formato ni hacerlo específico, porque la coevaluación se da inmersa dentro de los grupos. Los 3 o 4 estudiantes con los cuales ustedes están entrando en un solo grupo, ellos en el momento de hacer la autoevaluación comparten sus diarios. ¿Y usted qué colocó? No, yo otra cosa, uy, pero usted ¿por qué se coloca tan bajito? No, usted sí sabe, mire que usted hizo tal cosa. Esa es la coevaluación. Pero si usted quiere ser más específico, tiene 2 instrumentos para hacerlo y así se los diga a sus tutores. Una alternativa es comparen autoevaluación del estudiante con la evaluación que hace usted en el diario del profesor.
¿Cómo fue esa relación tarea por tarea? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo pudo haber sido? Porque como usted está observando, pues mire a ver si lo que se autoevaluó el estudiante fue cierto, usted lo determinó así, o él fue injusto con él, o al contrario. Pero si yo vi que no hizo nada, ¿por qué se coloca que el criterio de logro tuvo una activación total? Lo colocó con verde. Esa es una coevaluación. Eso es una coevaluación, es una alternativa que habían podido tomar. Como le digo, diseñaron otros instrumentos que pues, si es una imposición a rajatabla de la institución, pues cumplan en la institución, pero déjelo ver en los documentos qué otra alternativa propone usted para que no deje sin piso la autoevaluación de mal. Con la evaluación diagnóstica siempre ha habido una discusión. ¿La valoramos cuantitativamente a través de un porcentaje o no la evaluamos? Cualquiera de las dos posiciones son válidas. Un grupo decidió que no, es válida. La tendrá en cuenta para la activación de todas las tareas y para el cumplimiento de los objetivos. Y si usted le va a dar una valoración, argumente bien qué parte, porque es que estamos planeando. Y lo importante es que cuando usted vaya a tomar una decisión, tome como base lo que usted ya planeó, no que ahí usted se invente alguna cosa. Si lo dejamos de manera subjetiva, podemos incurrir nosotros mismos en una inequidad en la valoración de los estudiantes. Si usted lo deja planeadito, eso puede dar. Si usted dice, sí, yo le voy a dar X porcentaje, ¿cómo lo va a tomar? Si al resultado como tal, o si al resultado después de que usted hizo una realimentación, y qué obtuvo con esa realimentación, puede ser, porque usted cogió desprovisto a los estudiantes, y por más que quisiéramos nosotros que nuestros estudiantes recordaran, y mucho más de la forma magistral que normalmente enseñamos, pues el muchacho tiene un periodo de recordación de conceptos a muy poco tiempo. Para eso es la tarea de diagnóstica. La tarea de diagnóstica tiene una riqueza muy grande en el primer proceso de realimentación, para poder dejarlo listo para implementar la unidad didáctica. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Debe describirlo, para que quede claro si usted decide. Si decide, está bien. Yo tengo una duda. Por ejemplo, hay grupos donde para el diario el profesor la muestra es igual a la población, pero tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nosotros tenemos 42 estudiantes en un grupo y la muestra son 5 estudiantes. Entonces, en el diario del profesor estamos calificando solamente esos 5, y cómo pasar esa nota de esos 5 a todo un grupo. Eso sí, es que tienes una cosa que lo va a aclarar muy bien la pregunta. Primero es que el diario del profesor tú no lo llenas con la muestra, tú lo llenas de la percepción que tienes del trabajo que están haciendo los estudiantes en la implementación. Tú vas por los grupos y tú vas diligenciando de qué tanta activación tiene y que en el grafo que vas a colocar de lo que estás observando en el grupo. Y ya para la muestra es que tú sacas de los porcentajes que has obtenido de cada uno de los niveles de activación, saca una para revisar y puede hacer observaciones cualitativas. De lo que yo veo de los trabajos, hago estas observaciones de lo que deduje, que puede ser la misma percepción que has tenido en el grupo o no después de mirar los trabajos. Para esa es la muestra. Es claro, tanto en los apuntes como en los criterios de que dice que la muestra será para hacer las observaciones cualitativas. Entonces, esa es como el enredo que tuviste tú, pero también muchos. Sí, también muchos. Entonces, eso es algo que de pronto yo traté de explicarlo, pero hoy veo que no fuimos claros. También vamos nosotros ahí que no logramos que ustedes le vienen, y a hoy pues le doy la respuesta clara para que les quede y para que cuando lo lleven, es más, en módulo 6 van a tomarlo de tal manera, ¿no? Sí. Entonces, en eso queda. Para la sesión final, ya lo habíamos dicho, y hoy veo que se presentó al menos con un grupo.
procuren no hacer preguntas cerradas de selección múltiple con única respuesta. Y hay uno de algunas veces, siempre, casi, nunca. ¿Y por qué? No es, o sea, pero si es que es más fácil de promediar, y no, es que no se trata de promedios, es que lo que usted va a sacar de ahí después es las cosas que dicen el estudiante, porque esa va a ser la riqueza. Y cuando usted le dice, lo encasilla, pues realmente no sabe qué está pensando el estudiante. Y así como hay unos estudiantes que le contestan a uno, no, sí, por más que la pregunta sea abierta, porque me gustó, que de pronto no aporta mucho. Hay otros que sí, entienden. Y si nos dan duro porque no les gustó, ¿cuál es el problema? Ninguno. Estamos en una investigación y a veces le saca uno más riqueza de ese que nos critica tanto que el que nos dijo me gustó. Pues uno se siente muy bien que le digan que le gustó, claro, pero también el otro es que eso no se podía entender, es que mis compañeros no me dejaron participar, una cantidad de cosas que uno dice, yo no lo observé, ¿qué pasaría? Y esa es la verdadera riqueza de hacer preguntas abiertas. Entonces, si usted lo encasilla en eso, pues sí, él va a contestar, va a seleccionar alguna cosa. Pero no deja nada como para lo que van a trabajar en módulo 7. Es que en módulo 7 todos esos apuntecitos les van a servir mucho. Entonces, pues les sugiero respetuosamente que lo replanteen, los que lo hayan hecho así, los que hayan pensado así, porque... Y lo mismo, los espacios que dejen para que los estudiantes comenten, denles toda la confianza para que digan lo que quieran. Bien pueda, Gustavo. Igual está el espacio para escribir. ¿Por qué lo hicimos? Porque vimos que ya en la percepción que tenemos del grupo hay niños con ciertas situaciones afectivas que no les permiten expresarse de manera escrita. Ellos hablan, ellos nos cuentan, ellos incluso se quedan del mismo compañero y lo dicen abiertamente a él. Sabemos que yo no trabajo, ¿sí? Él no trabaja, yo no puedo trabajar con él, ¿sí? Esas situaciones. Pero en el momento de escribirlo se cohiben un poquito, ¿sí? Entonces por eso se les colocó unos niveles para que marcaran. Igual se les informó de la observación, que la pueden también llenar y que la lo tenga bien hacer. Yo espero que usted se diga, entonces, si es eso así, ¿qué otras estrategias? Sí, tratar de mirar como si en la casa para que el solito escriba, o alguna cosa que o si ustedes, no sé, o si ustedes también, de pronto, con la parte, con el grupo, dependiendo qué tan grande sea, eso hay muchos factores, pero trate de sacarle el mayor provecho a esa sesión para que le digan cosas que le van a fortalecer cualitativamente esta investigación. Entonces eso es de lo que yo les sugiero. De pronto alguno dijo sí, no, ¿y por qué? El por qué es amplio y de pronto de ahí saquemos cosas. Bueno, las sesiones que ustedes describieron de manera global, pues esa era la primera intención, ¿no? Que hubieran tenido en cuenta todos los aspectos y que se resumiera qué iba a hacer en cada sesión. Pero les recuerdo, no sé si lo habrán hecho, que cada sesión debe estar ya descrita con toda la estructura, ¿no? O sea, si un grupo tuvo 12 sesiones bien descritas, que es lo que entro. Este trabajo es el más duro para mí, porque es que voy a tratar para aportarle lo más que pueda para que ustedes lo puedan hacer un proceso de realimentación de ustedes mismos con lo que se les diga, para que modifiquen y ya tengan lista la sesión, todas las sesiones, porque las van a volver a retomar en el módulo 8. En el módulo 8 van a volver a revisar absolutamente todo, y si desde aquí les queda ya bien hecho, pues mucho mejor. Bueno, yo creo que a grandes rasgos es esa parte. No recibimos comentarios en un solo grupo de las dos preguntas que se habían adicionado con respecto a los documentos del ministerio, de los documentos de la institución, pero pues yo espero que los trabajos estén, porque ese es ya un aspecto nuevo que se involucró a partir de este módulo. Yo tengo unas preguntas. Bueno,
Pues yo tengo unas preguntas, unas inquietudes, algunas quedarán en lo que cada grupo hizo y otras pues quedarán de pronto para el ajuste del módulo, porque ahora vamos a hacer la evaluación del módulo también. Entonces, a mí me siguen quedando dudas en cuanto a la valoración de los diarios de profesor y estudiante. Y empiezo con el del profesor. En el diario del profesor registro la percepción de lo que el grupo ha hecho. Yo la registro. Cuando decimos voy a evaluar el diario del profesor 10, 15, 20, 30%, no importa el porcentaje. Mi pregunta es, ¿qué voy a evaluar? Yo me voy a poner una nota por haber diligenciado el diario, de lo que yo registré de lo que fue el grafo de criterios de logro, lo hice con mi percepción. Va a salir una nota que de alguna manera va a ser apreciativa para todos los estudiantes, pero ¿y entonces qué pasa con el estudiante que en su diario y en la solución de su tarea activó completamente los criterios de logro y hay uno que no, y entonces igual yo les voy a dar la misma nota? Cuando digo diario del profesor, estoy pensando en que tiene varias partes, y entonces todas las partes las voy a tener en cuenta para dar la nota, porque está también el matematógrafo de lo que yo observo de ellos, pero está la tabla de activación de criterios de logro. Entonces es la invitación a, como dice Federman, la idea es integrar la evaluación institucional con MAT, sacarle el mayor provecho a los instrumentos que tenemos, pero la invitación es como reflexionar en qué de estos instrumentos en realidad es lo que yo voy a utilizar para dar una valoración. En el caso del diario del estudiante pasa lo mismo, hay dos secciones, y por lo menos en la parte, algunos dicen no, y lo afectivo lo vamos a evaluar con el matematógrafo. Y puede haber un criterio que hable de si la tarea le pareció interesante o no. Y si él puso una carita triste ahí, ¿qué pasa? Como hay otros criterios del matematógrafo que hablan de lo que fue su trabajo y demás. Entonces no sé cómo empezar, como con mucho detalle revisar esos instrumentos. Digamos, MAT les dio el matematógrafo ya hecho, pero la idea es ustedes analizarlo y ver qué de eso se podría valorar y tendría lógica valorar. Y entonces ahí me salto a el uso de la evaluación. Toda persona debe saber cómo se va a evaluar desde el principio. Nosotros no queremos ocultar la evaluación. Sí queremos que los estudiantes no solo se enfoquen en la nota, pero la persona tiene que conocer las reglas del juego cuando va a empezar a jugar. Y ustedes, grupo 3 ponía exactamente el ejemplo. Así como ustedes quieren saber cuáles son los criterios, qué porcentajes hay, pues los estudiantes también deben saberlo, y el sistema de evaluación debe ser conocido por ellos. No es al final decirles, vea, ustedes desarrollaron todo eso y así fue como lo evaluamos. Entonces, si han hecho, digamos, esa revisión de instrumentos, pues así mismo les van a poder contar. Eso era. Lo otro, igual que Federman, lo del uso del I y el O en la rúbrica. Así como Federman muy cuidadosamente les revisó en el diario del profesor esas tablas de activación, pues como utilizar la misma lógica para la rúbrica, más para facilitarles a ustedes el hecho de decir, este estudiante tiene tanto y este tiene tanto, y todo tiene como esa justificación. ¿Qué sucede si es I? Le pongo 4, si es O, ya va a 4 o 5, porque ¿cuál es la diferencia entre 4, 5 y 4? Entonces, ahí tenerlo. O los numerales, habían grupos que decían, esta es la tarea tal y tiene 5 numerales. ¿Qué pasa si solo resuelve 2 o 3? ¿Eso va a incidir de alguna forma en la rúbrica? Ya. Y ya de forma, ojo con el uso de recursos como imágenes, esquemas, abreviaturas y su relación con la información que están dando. Siempre tiene que haber una relación, ¿sí? En el caso de las abreviaturas o los colores, las convenciones son fundamentales. Y en el caso de tomar información de una fuente externa,
no es debe, tiene que aparecer la referencia. Tomado de, y al final aparecen las referencias. Porque son ideas ajenas, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Y me preocupa un poco lo de preparación para el examen. Preparación para el examen, creo que Pedro y Federman habían hablado de eso hace 15 días. Se supone que las tareas de aprendizaje son la preparación para el examen. Y lo último, vi que solo un grupo, de manera muy general, no fue tampoco muy específico, habló de la evaluación del diseño respecto a los contextos, habló de la información del análisis didáctico. Entonces era interesante ver qué ha pasado después de recorrer, de hacer todo el análisis didáctico del tema, de haber pensado en el contexto, estas tareas y esto como lo pensamos, si se ajusta o no, hicimos algún cambio, de qué se trató. La información, por ejemplo, del análisis de contenido, ¿toda fue suficiente? Ustedes habían pensado unas cuestiones así, otros no tan así. Y todo eso que habían pensado del análisis de contenido, ¿en qué quedó ya en lo que fue el diseño? Como la invitación para eso, era como la idea de esa parte. Y lo digo porque es que en el módulo 7 les voy a pedir una evaluación pequeñita respecto a lo que fue la implementación. Una cosa es lo que están diseñando. Y dentro de 2 módulos vamos a ver qué otra cosa es lo que se está implementando, pero bueno, ya llega el tiempo para eso. Pero en términos generales, pues igual muy satisfecha con la dedicación, con ese tiempo que ustedes están dedicando a su maestría y el interés por siempre hacer las cosas de la mejor manera. Ya ustedes están viendo los frutos al llevar su trabajo a los estudiantes y de pronto algunos ya están identificando porque algún comentario que el tutor le hacía en el módulo 4 cuando hablaba de esta formulación no está clara, si ustedes van por tal lado, pues ya lo están viendo porque el estudiante de pronto no está entendiendo eso. O por el contrario, dicen no, estaba perfecta, el estudiante comprendió todito y todo fue maravilloso. Entonces, animarlos a seguir, ya 5 de 8. Felicitaciones por llegar a este punto, por seguir así, animarlos, como les digo, a mejorar en todo momento. ¿Listo? Entonces, voy a compartir el arbolito de evaluación de módulo, aunque ustedes ya saben, digamos, la idea es evaluar también las 4 dimensiones en cuanto al módulo. Entonces, el contenido del módulo, las expectativas que teníamos para el módulo, los objetivos, la contribución a la práctica, lo que fue la evaluación en el módulo, ¿en qué podemos mejorar? Esa es la idea. Que ustedes, como dice Ferman, ¿qué importa que nos den palo? Desde que sea para mejorar. En esa parte, esa es una verdadera ganancia que hemos tenido de todas las cohortes de MAD. La cohorte 5 no me parece nada a la 1 ni a la 2, pero en nada. Ha sufrido una transformación muy grande y eso es por los comentarios que cada cohorte hace. Porque yo creería que no, que todo está muy bien, que uno se sabe todo y los que se encargan de decirle a uno que no son los que están viviendo la cohorte. Entonces bien pueda, expresen lo que quieran porque ese es el punto de partida para mejorar. Y mire que han salido varias cosas que no tenían otros grupos. Por ejemplo, las preguntas frecuentes, que del 5.3 vimos que muchos no se lo leyeron, porque hicieron preguntas que están dentro de las preguntas frecuentes. Pero esas son para, y además se le incorporó algo que es las sugerencias que da más 4 para más 5. Vea, haga tal cosa, esté pendiente de tal otra. Eso es bueno porque lo vamos mejorando. Y nosotros cuando leemos todo eso decimos, bueno, mire, hay que buscar, nos estamos quedando vacíos en estas cosas. Tal cosa no se está haciendo bien, ¿cómo mejoramos para más 6 y para más 7? Entonces, esa es la propuesta. No, porque es que mi computadora anda de una gil. Ustedes no lo ven ahí, está la bolita del desespero. Mientras tanto, por grupo van pensando sus comentarios, sugerencias.
Lento, Entonces miren, pues ahorita, entonces aquí está el arbolito, voy a ver si lo puedo ampliar un poquito. Entonces la idea que valoremos, estamos pensando en qué podemos mejorar desde lo curricular, desde la metodología del programa, desde evaluación. Ya ustedes saben, se centran en un puntito, no hay necesidad de abordar todo acá, ¿vale? Y vamos a evaluar en el mismo orden en que hicieron las presentaciones del día, ¿vale? ¿Están listos? Ah, bueno. ¿Listo? No se ven más. Esperen a ver acá. Ah, sí. En la tabla. Sí, pero es el mismo árbol de los anteriores módulos. No, por ahí sí ya. ¿Listos? Bueno, grupo número 5. Bueno, tenemos una, pero nosotros tenemos 3 apuntes pequeñitos. El primero es el aprovechamiento de la reunión con el profe el sábado, que para nosotros pues es como aconsejo que les estamos dando a los grupos, porque en algunas ocasiones creo que solo nosotros pedimos cita. Es siempre como enriquecedor para poder hacer el trabajo ese momento, pues es poquito tiempo y todo, pero se ayuda a uno mucho de los consejos del profe en ese momento. La segunda situación, pues dice Pedro que el módulo light, pero pues a nosotras fue como el módulo chicharrón, porque siempre teníamos a veces conflicto con los apuntes, o sea, a veces no comprendíamos como muy bien, y pues la sugerencia que tenemos ahí como ampliar un poquito más como los ejemplos de los apuntes para poder como apoyarnos, sobre todo en la parte de porcentajes y todo ese cuento siempre nos dio duro esto de los apuntes. Y lo otro, sí, en los apuntes pues los criterios de evaluación siempre eran amplios y pues todos no estaban como ejemplificados, digamos, en los apuntes. Y lo otro, pues nosotras a veces hemos socializado esta situación, y es en cuanto a las preguntas que se generan acá luego de las presentaciones. También a modo de consejo, y pues somos seres humanos, pero hay algunos que no los tomamos a bien y respondemos como peleando. Entonces, pues nosotros hacemos todos una preparación al tema, hacemos un trabajo y pues consideramos que estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, y si yo le hago una crítica a otro grupo,
es porque de pronto yo quiero que ese grupo no cometa de pronto un error o que lo haga de pronto como si yo lo hubiese hecho bien en mi trabajo, pues yo quiero que ustedes lo hagan mejor, pero no, porque a veces respondemos como peleando y a veces a uno le da como temor preguntar porque el otro lo agrede con la respuesta. Entonces, pues, no se trata de eso, se trata de crecer todos, no nos la sabemos todas, y esa frase de Pedro a mí me encanta porque es que nosotros, los profes, a veces creemos que nos la sabemos todas y nos la sabemos muy pocas todos, o sea, yo la primera. Y pues ese es el consejo, porque a veces ya se nota como mucho, o sea, no, pelea, ¿y por qué peleamos si es que estamos creciendo como seres humanos? Algo, comentario de partida. En cuanto a la evaluación, que incluso no la veo ahí, que es la evaluación por pares. No la tenía clara y pues ya Paola ayer en una reunión que tuvimos me la explicó un poco, incluso hasta mis mismas compañeras en el módulo, en la actividad anterior, pues se asustaron al ver cómo el caso no cambió tanto, si ellas, como me lo dijeron, no la dimos tan duro. Y el valor, la valoración que salió, pues fue menor incluso que la anterior. Nos comentaba Paola cuál era la dispersión que había con esta situación. Yo trato de ceñirme a lo que es mal y es a no ponerle tanto cuidado a la nota. Pero pues, ahora me va a tocar estar más pendiente porque afecta y afecta muchísimo. Tanto por lo que dice la compañera, todos aquí pues estamos creo que en el mismo nivel, llegamos a este punto gracias a cosas que hemos hecho a nuestra formación, a lo pues bueno que más o menos somos en cada una de nuestras instituciones, para llegar a un punto en que, de acuerdo a una evaluación, pues vamos a quedar como parece que como a los niños cuando le dicen no, usted le regalaron el año. Entonces es una situación pues, que sí me tiene un poquito pues, afectado, tanto desmotivado un poco, se lo comenté a Paola, pues, porque uno trata de hacer lo mejor que puede. Y la evaluación por pares, pues, en ocasiones pues, nos afecta más cuando uno no la comprende, casi ni... O sea, yo soy muy, no sé, nosotros somos muy numéricos, un tanto cualitativos, y eso igual tiene unos números, aunque no es que no son los números, es más la cualidad que él saca, pero pues deja siempre como ese sin sabor, que si hay 3 niveles y estoy en el tercero, de una cantidad de, digamos, una nota de 5, pues cada uno de estar en el tercero es estar por debajo. Así no parece. Así lo que creamos que es malo no es malo, como ha dicho Pedro en todas las reuniones. Es que ser malo no es tan malo. Vean lo bueno. Pero sí les comento que afecta muchísimo más cuando uno trata de dar lo que más puede dar al máximo. Entonces pues, ya pues ayer Paola nos explicó, ya está clarito qué es lo que hay que hacer. Pero, pues, no sé cómo replantearla, lo del caso y mirar a ver. De pronto, aparte de la situación de los pares, los apuntes. Consideramos también, igual que el grupo 5, que los apuntes quedaron cortos para lo que nosotros necesitábamos. Personalmente el grupo ha tenido muchas dificultades cuando quiere buscar de dónde pegarse para entender lo que hay que hacer. Encontramos que no hay tantos ejemplos, de que hay unas descripciones muy sencillas y muy cortas que uno queda, o sea, si hago, no hago, hasta dónde tomo. Entonces sí pienso que los apuntes en esta ocasión no fueron lo suficientemente completos para el trabajo. También,
también queremos hablar de los apuntes. Lo que pasa es que estábamos un poco, no sé si mal acostumbrados a que los apuntes, cuando los íbamos a consultar, coincidían perfectamente con las actividades. Entonces uno podía tener como un orden en la lectura de los apuntes. Estos apuntes sí están como muy, de hecho, muy generales, ¿sí? Digamos, no son correspondientes a las actividades en las cuales se están desarrollando, y sí están un poco incompletos en cuanto, digamos, unos requerimientos que si mirábamos en el documento de criterios de evaluación, los requerimientos que requería la actividad, y sí están a veces muy incompletos en cuanto a lo que era la guía, que son los apuntes. Otra cosa que me parece importante comentar es con respecto a la evaluación de los comentarios individuales, y es que sí es importante lo que se hizo en este módulo, y es que se especifique el profesor a qué le hace énfasis, porque no todos se evalúan igual. Algunos profesores evalúan una cosa más que otra, y entonces sí me parece importante. Esta vez el profe se envió un correo donde nos especificaban de qué forma iba a evaluar el profesor, entonces eso me parece importante para que se siga haciendo en los demás módulos. Claro, todos se evalúan diferente. Sí, todos. Y módulos 7 y 8, redacción informal, lo tienen bastante énfasis porque ya estamos diseñando. Sí, pero todo va. Esto lo que ustedes hacen es lo que nos sirve de soporte para poder ir mejorando. Pero sí es verdad, por ejemplo, cuando uno iba avanzando en los comentarios individuales, uno se da cuenta, bueno, en su nota, y entonces al final uno le hacía unas observaciones de que era de pronto lo que le hacía falta para completar una mejor nota. Entonces, yo sinceramente, yo le pregunté a esa Fernanda qué fue lo que me faltó, y en las 2 veces pues yo me enfoqué mucho más en eso, que era, digamos, la profundidad y la detalle. Y entonces digo, vaya a revisar los otros documentos, y eso fue, digamos, lo que hice en la última, y yo la verdad siempre esperaba siempre intenté como subir la nota, ¿sí? No, o sea, no tanto pensé en la nota, pero sí, digamos, pero sí, digamos, está muy correlacionado. Entonces, claro, ¿Listo? Grupo 3. Bueno, en este grupo, también completando un poco lo que dice grupo 2, que al colocarle unos porcentajes a los criterios de los comentarios individuales, vemos que ha mejorado, pero nosotros nos hacemos una pregunta, es los criterios de evaluación de los módulos del trabajo final, también cómo se evalúan, es decir, ellos también tienen unos porcentajes para evaluarse, el tutor asigna unos porcentajes para esos criterios, entonces nosotros también quedamos con esa duda. Y otro punto que tenemos es lo que era el grupo 5, en las discusiones, que todavía se ve que se interrumpe la palabra del compañero y el respeto hacia la palabra del otro. Y yo tengo, pues me gustaría que se criticaran como más las tareas de aprendizaje que uno propone. Nosotros aquí el grupo hemos tratado de inventarnos los problemas y las tareas, pero sí me gustaría que criticaran más esa parte, pues que me parece que es importante eso en el aula, que desde que esté bien redactado, o sea, que el estudiante lo pueda entender, pues yo creo que el aprendizaje de ellos mismos va a ser así igual, mejor. Y también digo que pues el hecho de que un problema esté en un libro no quiere decir que está bien hecho. Yo soy muy como crítico en ese sentido, y antes de colocar un ejercicio en cualquier tarea, pues miro a ver si por lo menos la solución está bien o cualquier cosa. Es como una sugerencia para tener en cuenta. Igual nosotros también tenemos en cuenta eso, pero sí me gustaría que criticaran más las tareas que uno propone. Gracias. La sugerencia. Nosotros estamos también enfocados hacia lo que decía Freddy, en cuestión del programa, en la evaluación. Nos parece que están muy bien descritos los comentarios individuales en cuanto a los criterios,
uno sabe realmente por qué se sacó una nota en los comentarios individuales, porque aparece descrito cada uno de los criterios que sí cumplió uno. Entonces uno va y mira cuál fue el que le faltó para no haberse sacado el 5, para no sacar un 4. Pero sí nos gustaría que, por ejemplo, existiera una tercera de forma de evaluar ahí que dijera evaluación de la actividad final o evaluación de, lo que decía Freddy, evaluación de la actividad como tal, y que esa evaluación de la actividad tuviera también unos criterios específicos. Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, el formador, él hace sus comentarios, pero esos comentarios nos parecen muy generales. Entonces, en el momento en que uno, pues sí, los sabe que si él le sugirió a uno algo y uno se sacó 4 en la actividad, pues sabe que de pronto algo de eso que dijo le faltó, pero no sabe qué. Entonces, de pronto específicamente que exista un criterio A1 que diga tal cosa, A2 que diga tal cosa. Bueno, así como los comentarios individuales, es que así están los comentarios individuales. Entonces, de pronto se malacostumbra uno porque está acostumbrado a que así le evalúen, y nos gustaría ver algo reflejado así en la evaluación del documento como tal, o de la actividad final. Complicado. Los criterios de comentarios individuales, digamos, son fijos. Cambios de porcentaje, en cambio los de las actividades. Pero es una muy buena sugerencia. Hay unos criterios, ¿no? Sí, están los criterios de evaluación, pero entendí lo de los porcentajes. Sí. No, de pronto eso sí nos lo han dejado a los formadores en cuanto a la evaluación. Es muy probable que lo que yo hago no lo hagan los demás formadores, porque nunca ni siquiera nos hemos reunido para decir, bueno, tengamos unos criterios para valorar. Yo, con los que he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, ¿qué le he dicho? Primero, hay un criterio y es el cumplimiento de los criterios de evaluación. Cuando usted ya los deja uno por ahí, ya tiene una evaluación cuantitativa menor. Pero entre cada uno de los criterios de evaluación se encuentran algunos aspectos que, como usted bien lo dice, el grupo no tuvo en cuenta. Por ejemplo, en la estructura. Entonces, todo eso va disminuyendo. Yo hablaba con algunos, no se trata de decir, esto no lo hizo, entonces tachemos esto, no. Y parte uno del 5. Parte uno del 5. Y cada cosita va como disminuyendo, va viendo las criterios, pero los criterios son los que están establecidos ahí. No cuantitativamente y no codificado de la manera como están los comentarios individuales, porque no tienen un peso todos los criterios de valor, no hay un peso establecido que es que cada valor valga igual, no, hay unos que valen más porque de pronto el contenido es de mayor profundidad, entonces ahí es donde uno se centra, pero eso es algo mío, pero no sé si Paola tendrá el mismo criterio. No, pues, me acuerdo que, pero era una discusión que teníamos en cuanto a qué presentar de las actividades, y decíamos, pensemos en la actividad en un todo, miremos qué nos están pidiendo como de trozos grandes, y de acuerdo con el objetivo principal de la actividad, entonces cuál sería ese de más relevancia. Digamos que eso que hablábamos de tener en cuenta para una presentación, de alguna manera es lo que nosotros como formadores decimos, bueno, la actividad implica estos 3 procedimientos, los 3 son igual de importantes, y de ahí empieza uno pues a ver qué sucedió en cada uno. Y sucede, ustedes han visto, hay grupos que cumplen con el criterio y presentan algo más, y una reflexión extra y algo más, entonces ya eso empieza a ser también diferente. Hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y hay que mirar si de pronto algún día llegamos a un acuerdo con eso. Pero es muy difícil porque todos los módulos son diferentes. Todos los módulos, mire. No, y todos los grupos hacen trabajos diferentes. Y hay veces que los aportes adicionales tienen peso en la actividad y otras veces que no. Al contrario, se dedica mucho tiempo en hablar de palabras y dejaron cosas de fondo sin tocar. Es duro cuantía, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿ya? ¿Listo? Aquí registramos todo, vemos a ver qué. Todos los martes nosotros tenemos reunión del equipo académico y hablamos sobre estas cuestiones. Lo que pasa es que yo, pues no sé si estoy equivocado en cuanto a eso,
pero en algunos momentos pareciera que sí la evaluación fuera como una especie de lista de chequeo, porque nosotros cuando tuvimos esa nota, en esa nota tan bajita, pues nosotros, ¿qué hicimos? Ir a mirar qué era lo que habían hecho los demás compañeros, pues para comparar. Creo que eso es normal en cualquier contexto, y más que nosotros tenemos acceso a todos esos documentos. Y con preocupación veo yo que no se está teniendo muy en cuenta el estilo y la forma. Digamos que hubo grupos que solamente clavaron tablas en el documento, no explicaban ninguna tabla y tuvieron una nota bastante cercana al 5, y se supone que había que hacer una explicación. Se supone que fue una de las cosas que nos dijo Pedro, que era que las tablas no se explicaban solas, que las tablas pues era una forma de condensar información, de presentarla de otra manera, pero que había que hacer una especificación, una explicación de eso. Y sí hubo en particular un documento que era tabla tras tabla, y pues creo que en cuanto a eso en la evaluación sí fue muy corto, digamos, lo de la forma del documento, y creo que pues puedo estar equivocado, pero creo que en esa parte no se está teniendo mucho en cuenta las normas del formato que nosotros estamos usando. Y les comentaba ahorita los módulos 7 y 8, sobre todo en los módulos 8, que es de escritura del informe, es donde con mucha rigurosidad se va a tener en cuenta ese cumplimiento de las cuestiones de redacción y formato que tutores, formadores hemos ido diciéndoles, ellos tengan muy en cuenta eso. O sea, digamos, yo creo que es muy cierto, pero digamos en este momento la forma no tiene tanto peso como el contenido, las ideas que están proporcionando, pero sí hay que trabajar bastante en esa organización de la información, en esa estructura de los documentos, en esas cuestiones que dicen que las tablas solamente se van a usar para cosas específicas que no se puedan escribir en prosa, que cualquier tabla debe ser presentada, pero también descrita, y descrita no es escribir todo lo que aparece allí, sino dar la interpretación. El siguiente módulo les va a dar mucho palo en cuanto a tablas, porque van a tener tablas todas las que quieran. Pero la idea no es copia y pegue de la quinta, porque y abajo, como podemos ver en la tabla, allí dice 15%, allí 80%, y ya lo dice arriba. Entonces ahí van a tener un gran entrenamiento en este tema. Cada módulo tiene su fortaleza y no están dados por igual. Con esto pues ya terminamos el módulo 5, felicitaciones. Próximo sábado iniciamos el módulo 6. Todo el módulo 6 vamos a estar en el salón, ¿verdad? Documentos del módulo 6, videos del módulo 6, ya están públicos. Me falta es activar la hoja de registro de dudas. Vamos a trabajar en un sistema que se llama